Bueno, estamos de regreso, segunda parte de Tu Media Mañana. Tenemos para compartir con ustedes y ojo a lo que se viene, porque ahora en piso nos visita el jefe de la casa, Gustavo Villate, redoble de tambores, ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el día de hoy aquí con nosotros en Tu Media Mañana. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar por aquí. El gusto es todo nuestro, por fin lo tenemos acá, ministro, en este espacio por lo menos. Sí, pero encantadísimo de estar. Espero tener una invitación pronta otra vez. Cuando quiera, cuando Excelente. quiera. Y ojo que tenemos mucho de lo que hablar, ministro, en esto que han sido los primeros 100 y un poquito de días de este gobierno. Así es, venimos con bastante trabajo, con muchos proyectos y con algunos ya puestos para la ciudadanía. Trabajamos bastante en todo lo que tiene que ver con el proyecto de salud, con el HIS, con el GIS, con apoyo de Taiwán. También venimos trabajando en seguridad en varios proyectos que todavía no estamos poniendo a disposición, pero sí ya prontamente vamos a tener algunas cosas para la ciudadanía antes de que acabe el año, si es que va todo según lo planificado. Por otro lado, también estamos trabajando con educación, también en varios proyectos, en varias líneas de optimización del sistema de gestión educativa y todo lo que es la didáctica y el uso de la tecnología para la didáctica. Y sobre los proyectos ya lanzados, como son el caso de la aportación de documentos digital, que vamos a hablar, sobre el tema de certificados de vacunación internacional, que ya está válido, ya uno puede también descargarlo directamente sin tener que formar filas, entre otros varios proyectos que estuvimos trabajando en todos estos días que nos tocó trabajar. Bueno, efectivamente, vamos por parte. El otro día recibíamos la visita de la gente de salud y nos hablaba acerca del sistema GIS, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Nos decían que era un sistema que estaba desde el año 2015, pero a partir de ahora comienza a tener el arranque que uno espera que pueda tener. ¿En qué consiste este, ministro, y cuál es el aporte del MITIC en esto? Sí, nosotros venimos trabajando en un equipo, ¿verdad?, que hemos organizado, donde el Ministerio de Salud, por supuesto, tiene un rol principal en cuanto a la ejecución y a las directrices que tienen que ver con la Rectoría de Salud, y también de nuestra parte como MITIC, que verá trabajando en todo lo que tenga que ver con el stack tecnológico y las funcionalidades que vamos a incorporar dentro de este sistema, además del equipo de Taiwán, y lo hemos incorporado también al PTI, al Parque Tecnológico de Itaipú, que ya firmamos un convenio, ya trabajamos en un proyecto donde estamos también integrando lo que es el HIS, el GIS, con el sistema Boldo, que es el desarrollado por el equipo de PTI para todo lo que es la parte de telemedicina. Esto estamos trabajando también en un proyecto que tiene que ver con la integración y la estandarización de todo lo que es intercambio de información del lado hospitalario, ¿verdad? Entonces, venimos con varias tareas, varios proyectos, ¿verdad?, que a su vez se unen en este equipo y que trabajan transversalmente para que podamos tener una eficacia a la hora de utilización de este sistema. Dentro de la gestión, la incorporación de estos en diferentes hospitales y también la utilización en diferentes ramos, ¿verdad?, lo que es la internación, lo que es la parte de gestión en sí, de ambulatoria, y lo que tiene que ver con las consultas médicas. Entonces son varias etapas dentro de la implementación del sistema GIS que ya tenemos incorporado y que vamos impulsando aún más sobre la utilización de esta herramienta, y también dotando de más gestiones o más herramientas para el médico, para que sea más fácil el uso de esta gestión o el uso de los datos que genera la utilización de este sistema, y a partir de eso tomar decisiones basadas en datos, como por ejemplo en la compra o en la receta misma, ¿verdad?, donde estamos trabajando también en el historial médico, también en la vigilancia sanitaria, ¿verdad?, en todo lo que es el mapeo de cualquier síntoma o herramienta que nos permita a nosotros detectar inmediatamente cualquier tipo de enfermedad que pueda propagarse mayormente, ¿verdad? Entonces, el caso del dengue, por ejemplo, que es ahora un caso que entramos en una etapa crítica, normalmente por las lluvias y por el intenso calor, ¿verdad?, donde se propicia el Aedes aegypti, ¿verdad?, y con ello la posible propagación del dengue. Entonces tratamos de identificar eso y también tener esas alertas para poder tomar los recaudos necesarios, ¿verdad?, en cuanto a lo que se refiere al CENEPA
y otras instancias que tienen que trabajar en ese aspecto. Pero sobre todo lo que buscamos es las evidencias y los datos en tiempo y forma con el sistema como para poder tomar las decisiones sobre esto mismo. Nos explicaban también desde Salud, ministro, que en la gestión de lo que son los recursos y también en lo que es la implementación del presupuesto, esto tiene un impacto positivo. Es correcto. Nosotros trabajamos no solamente la forma en cómo comprar, sino también cómo comprar y en qué momento comprar, porque son etapas diferentes, ¿verdad? O sea, una cuestión es que normalmente y tradicionalmente las compras se basaban en el histórico de compras y no así en la necesidad del uso del mismo. O en un proceso de datos de tiempo real. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es ver cuánto es lo que se necesita y en qué momento se necesita, porque también es una cuestión de flujo, por una cuestión logística y de manejo de stock, porque muchas veces también se compra de más, pero por los vencimientos de los lotes podemos llegar a tener muchos medicamentos vencidos o también se pierde la efectividad del medicamento por el almacenamiento. Entonces eso es importante también el uso, el momento en el cual compramos y cuánto compramos dependiendo de la necesidad que haya. Y esa necesidad, hoy ya tenemos un histórico a partir de la receta que ya es digitalizada y ya sabemos cuánto es lo que se necesita y para qué se necesita en cada caso. Entonces, por un lado tenemos la compra de eso y por otro lado también tenemos el manejo adecuado del stock de medicamentos. Entonces, hoy ya sabemos quiénes o dónde se está utilizando mayormente, cómo distribuir el medicamento, para qué zona y en qué momento, ¿verdad? Esa es un poco la eficiencia en la compra o la eficiencia del manejo del stock también, que finalmente redunda en beneficio para tener mejores medicamentos o mayor cantidad de medicamentos necesarios para cada escenario particular. Si la memoria no me falla, ministro, me decían que 237 son los hospitales más o menos que tienen hoy por hoy el sistema GIS y son 3 millones las personas que están hoy por hoy dentro de lo que es el sistema. Unos números que uno espera se puedan acrecentar, ¿no? Así mismo. Estamos trabajando en eso, estamos dotando también de las herramientas, tanto dispositivos, ¿verdad?, que ayuden a mejorar ese uso, ¿verdad?, y también en las capacitaciones y lo que es la gestión del cambio, que finalmente es lo que permite tanto al ciudadano como al médico, como al profesional administrativo que está trabajando en las diferentes unidades de salud familiar y hospitales para poder llevar a cabo la implementación efectiva de este sistema, lo que va a traducirse en una mejora en el servicio y una mejora también en la disponibilidad de los medicamentos para el ciudadano. No hay otro camino más que la implementación de la tecnología, ¿verdad, ministro? No, es así. O sea, al final la tecnología termina siendo una herramienta, ¿verdad? Esa herramienta ayuda muchísimo en diferentes aspectos, en la transparencia, en la trazabilidad, en la optimización, en la eficiencia de la gestión, pero finalmente es una herramienta. Esa herramienta hay que saber utilizarla y hay que llevarlo a la gestión en sí. Esa gestión del uso es la que realmente es importante y por eso tratamos de que finalmente sea adoptado como parte de la gestión misma del médico y del ambiente administrativo de la gestión pública. Y del paciente y del usuario también. Así mismo, el paciente, el usuario, ¿verdad?, finalmente terminan siendo contralores con esta herramienta, ¿verdad?, porque lo que estamos buscando en una fase siguiente es que dentro del mismo portal Paraguay, que es la aplicación que vamos a hablar también, que disponibilizamos para los documentos, termine estando allí lo que fue la receta y un seguimiento, ¿verdad?, de los diferentes aspectos, quiénes atienden, quién no la atiende, cómo efectivamente estamos nosotros bajando la receta clínica al paciente y que esa disponibilidad sea realmente inmediata y esté directamente trazado por la identidad electrónica del ciudadano. ¿Por qué está consultando la gente? ¿Qué especialistas? Y ahí también tenés ya un mapeo de las enfermedades que están aquejando a los paraguayos. Es decir, el universo que se nos abre con la utilización de la tecnología es tremendo. Y lo que hay que significar es un beneficio para ambos, tanto desde el gobierno nacional como para el ciudadano en general. Por ejemplo, lo que es la aportación de documentos hoy por hoy, que ya es una realidad también. Así mismo. En el caso de aportación de documentos hay que destacar también una labor intensa entre diferentes instituciones, y no solamente instituciones, sino que otros poderes del Estado, como el caso del Poder Judicial con el registro del automotor, donde venimos trabajando y logramos en
poco más de un mes tener esta disponibilidad de servicio. Estamos trabajando todavía en algunas mejoras con lo que es el registro del automotor, pero también así trabajamos con los diferentes municipios a través de OPASI para disponibilizar lo que es el registro de conducir, y por supuesto con la Policía Nacional con el Departamento de Identificaciones para la cédula de identidad. Hoy ya es una realidad, hoy ya tenemos disponible eso para el ciudadano a través del Portal Paraguay, que es una aplicación que pueden descargar desde el Play Store y desde el App Store, tanto de Android como iPhone, y ya desde su móvil a través de la aplicación loguearse con su identidad electrónica o crear ahí misma si es que no la tiene, y ya cuenta con los documentos disponibles para poder utilizarse. En esta etapa de exploración que le llamamos, es una etapa en la cual estamos recabando nosotros los diferentes casos de uso que se puedan dar para seguir creciendo en funcionalidades, y adicionalmente estamos preparando la fase 2, que es la fase donde vamos a disponibilizar este documento de manera offline, porque hoy para que sea válido tiene que estar conectado, tiene que ser 100% online por una característica que tenemos de seguridad de validación de ese documento. Entonces es importante entender que nosotros vamos a seguir trabajando para dotar de mayor funcionalidad y que sea mucho más práctico para el ciudadano. Ministro, hoy miércoles 29 de noviembre, ¿cuáles son los documentos que se pueden portar ya con esto? Hoy están disponibles la cédula de identidad, el registro de conducir. La cédula verde estamos haciendo unas actualizaciones, entonces de repente aparece, de repente estamos deshabilitando el botón porque estamos en un proceso de optimización del lado del Poder Judicial, del lado del registro automotor, y creemos que ya en estos días vamos a estar subsanando ese inconveniente con ellos. Pero cédula de identidad y registro de conducir ya está disponible, y en el caso que nos faltaría el cuarto documento, según nos exige la ley, de portación de documentos digitales, es la habilitación vehicular. La habilitación vehicular vamos a tener que trabajar con los diferentes municipios y vamos a ir disponibilizando uno a uno, ya que hoy no existe un ente que centralice esa información, como el caso de OPASI, que tiene la mayoría de los municipios para el registro de conducir. Ministro, ¿qué tan difícil es llevar adelante lo que es este procedimiento? Yo no te voy a mentir, por Tabirón todavía no he logueado mi cuenta y no tengo todavía mi cédula acá. Pero es complicado porque la gente muchas veces se resiste al cambio, ¿verdad? Y de cierta manera le tiene un poquito de miedo a la tecnología y lo que son los cambios. Sí. El caso, la creación de la identidad electrónica tiene un proceso un poco más tedioso, tampoco es complicado, solamente que hay que responder algunas preguntas básicas, como el caso de la dirección, la fecha de nacimiento, los datos personales. Lo básico. Y después sí, una foto del frente de la cédula, del dorso, y una selfie portando el documento de identidad, ¿verdad? Esto llega, hay una cuenta de correo que es importante, la cuenta de correo, porque es donde una vez validado la identidad de la persona, va a llegar un correo donde le va a permitir generar la clave. Y ya con esta clave, el documento de identidad, que es el usuario y la clave, uno puede acceder al portal. Y ya ahí uno, accediendo al portal, tiene disponibles estos documentos, además de todos los trámites que tenemos hoy disponibles desde la aplicación del Portal Paraguay, entre esos antecedentes policiales, antecedentes judiciales, certificado de nacimiento, de matrimonio, certificado internacional de vacunación, que ese es otro tema que lanzamos. Eso es una maravilla, Benito. Eso te regala tiempo de vida. Así es. El caso del certificado internacional de vacunación es algo que lanzamos semanas atrás con la ministra de Salud, justamente trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, donde por las fechas en las cuales estamos, donde muchos paraguayos optan por vacacionar, o por lo menos un número importante de vacacionar en Brasil, y la exigencia de la vacunación contra la fiebre amarilla hace que se formen filas. Hoy podemos ya descargar nuestro certificado de vacunación internacional válido a través de la aplicación o a través de la web, que es paraguay.gov.py. Entonces uno se evita esa fila, ¿verdad? Y estar formando, esperando para tener el certificado de vacunación. No, es tremendo realmente lo que se gana con respecto a la posibilidad de uno de tener estos documentos de forma digital. Estás evitando el moverte hasta allá, el tiempo que uno pierde en eso realmente. Y además la gestión, los pagos, todo también de forma digital. Así mismo, también tenemos opciones de pago para los
trámites que requieren pago, como antecedente policial y antecedente judicial, entre otros. También importante entender y comprender, ¿verdad?, que el uso, volviendo al caso de la aportación de documentos, ¿verdad?, nosotros habilitamos una verificación que está disponible para toda la ciudadanía. Es decir, si yo, Gustavo, te muestro mi documento de identidad, Matías escanea para validar, en mi portal me va a aparecer o voy a tener el dato de que Matías escaneó mi documento de identidad. Esto para los controles y para las verificaciones es muy importante entender quiénes fueron los que hicieron el control y bajo qué concepto hicimos. Esto ya nos pidieron también escenarios en el caso de, por ejemplo, estamos hablando con empresas digitales, como el caso de movilidad, Uber, etcétera, ¿verdad?, donde podamos integrar nosotros la identidad electrónica, trabajar con ellos, también en el caso de los operadores para las billeteras, para los nuevos SIM card que se quiere sacar, los nuevos chips, ¿verdad?, o nuevos planes, tener esa validación digital, porque en determinados momentos hemos escuchado casos de robo de chips, ¿verdad?, donde uno accede solicita un cambio de chip, pero con un documento, una copia de cédula, valida eso, pero efectivamente la persona real no fue la que solicitó. Con esto podemos hacer nosotros una notificación y validar realmente con la identidad de la persona, y a través del portal Paraguay o a través de la identidad electrónica poder hacer ese segundo factor de autenticación, lo cual redundaría en beneficio de seguridad para el ciudadano a la hora de resguardar estos servicios que se dan también desde el sector privado. Qué punto importante ese, ministro, hablar también acerca de la seguridad de esto, porque el trabajo deberá ser constante, ¿verdad? Porque así como hay gente de bien, hay gente de mal, que intentará burlar seguramente, tratar de adulterar los documentos, y para eso hay que trabajar también. Es correcto. Estamos en eso, también ya nos pidieron varias funcionalidades, que tengamos una conectividad vía API o vía SDK, ¿verdad?, que son, digamos, plataformas que hablan con plataformas, o la conversación técnica con técnica, ¿verdad?, de la parte digital. Entonces estamos trabajando en ese proceso de las siguientes fases en base a los requerimientos que vayan surgiendo. Ahora, en el ámbito de la seguridad, se trabaja también de forma muy estrecha con la gente del Ministerio del Interior. Así es. En seguridad tenemos varios proyectos, estamos trabajando. Uno de los que lanzamos hace días fue con el Ministerio de Salud y la Policía Nacional, que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la prevención de riesgo, de los riesgos cardiovasculares que existen, ¿verdad? Entonces, en una ciudad cardioprotegida, lo que buscamos es que a través de las llamadas del 911, donde existe una intervención o un reclamo por algún problema ciudadano, donde vemos que la persona efectivamente ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, a través de los lince, que es el actor más rápido que puede llegar hasta ese lugar, y a través de la llamada al 911, que ya tenemos geolocalizado la llamada, poder accionar que vaya el lince, que vaya el SEME, pero como el lince es el tipo de vehículo que tiene de traslado más rápido, y por el entrenamiento que ellos tienen, llevar un equipo de las acciones de primeros auxilios. Entonces, con estos equipamientos, ¿verdad?, ellos pueden intervenir en esa instancia y a partir de ahí ya accionar mientras llega la ambulancia, y ya podemos salvar una vida, que para que podamos salvar esa vida tiene que accionarse antes de los 3 minutos y tener una probabilidad mayores al 80% de supervivencia. Una respuesta rápida, es lo que se busca. Una respuesta rápida. Entonces, no solamente estamos hablando de la seguridad per se, sino que también estamos hablando de la prevención en caso de riesgo de vida humana, ¿verdad?, en esta situación que se da bastante. Entonces, con la policía, adicionalmente, estamos trabajando cómo fortalecer el 911, cómo fortalecer la acción rápida, dotándola de herramientas y de seguimiento y un sistema de denuncia mucho más dinámico y mucho más efectivo a la hora de accionar. Estos son trabajos que todavía no estamos implementando, no está puesto en implementación porque lleva un proceso bastante largo, pero que ya estamos en vías de implementación en las próximas semanas. La capacitación de los agentes es fundamental también dentro de todo esto. Exactamente. Estamos trabajando con eso, estamos formando primero lo que es el proceso
todo lo que es la línea tecnológica que estamos armando y la ejecución de ese plan, y a partir de ello ya disponibilizar para que la ciudadanía pueda sentir la diferencia entre antes y después, ¿verdad? Estamos hablando del acompasamiento acá de lo que es la tecnología con la parte humana en todos los sentidos, ministro. Así mismo, tal cual. Entonces tenemos en salud, venimos en seguridad y en todo estamos trabajando como equipo, estamos incluyendo los diferentes actores en cada caso y estamos trabajando de manera transversal desde MITIC, donde también no quiero olvidarme que estuvimos lanzando hace poco también la plataforma de Xeroa Porá, que actualmente estamos trabajando para dotar de mayor herramientas digitales para que la oferta de viviendas sea mucho más accesible y sea mucho más fácil para el ciudadano llegar a ella. Y en esta etapa lanzamos el portal que permite al desarrollador, fiscalizador, etcétera, que pueda registrarse y cargar sus proyectos ya de manera digital. Eso pasa por una plataforma 100% web que ya está disponible, xeroapora.gov.py, y a partir de este sitio el desarrollador puede empezar a subir los proyectos. Estos proyectos son analizados por el MUP y esperamos lanzarlo para el 12-15 de diciembre, ya la plataforma disponible para el ciudadano para que pueda mirar las ofertas y acceder a estas ofertas de viviendas, que son ofertas de vivienda en pozo, pero con proyectos y fiscalizaciones y a una tasa la más barata del mercado de 6.5% de interés. Ahora, ministro, de la tecnología como tal, yo recuerdo que hace un par de meses ya será que nos visitaba el viceministro Arezón y nos hablaba acerca de la llegada al país de lo que es Starlink, sí, ¿verdad? Esta empresa globalmente conocida y que llega, desemboca ahora en nuestro país y trae también la posibilidad de tener conexión en todos los puntos, ¿no? Así es. Nosotros venimos ya conversando con Starlink desde más o menos la primera o segunda semana de asumir en el cargo, y había un interés de ellos de arrancar cuanto antes. Nosotros también teníamos la intención de impulsar eso porque vemos que viene a complementar una necesidad donde todavía no se puede llegar con la fibra óptica, que por lejos es la herramienta o es el mecanismo más eficiente para conectarse en la casa o en el hogar o en las industrias o en los comercios, ¿verdad? Porque la disponibilidad de la fibra óptica es mucho más eficiente que la satelital. Pero dentro de ese esquema donde todavía no tenemos infraestructura para llegar a sitios remotos, la conectividad satelital es una opción válida y es una respuesta a una necesidad puntual. Entonces, bajo esta mirada hablamos con Starlink, y Starlink es hoy día propulsor de un tipo de tecnología diferente a la tradicional satelital, porque la tradicional satelital ya viene décadas. De hecho, a mí me tocó trabajar en la puesta de los primeros ISP que estuvo en el país, donde montamos una antena satelital y montamos conectividad para todo un país, y recuerdo que los anchos de banda eran de 64 kbps, pero 64 kbps para todas las conexiones que eran dial-up, que ya es estamos hablando de más de 20 años atrás. Pero sí, el enlace satelital era y sigue siendo una manera de conectar remotamente sitios, pero es una tecnología bastante vieja. Esta tecnología es lo que se llama de órbita, para que vos puedas posicionar el satélite en un solo lugar, ¿verdad? Y cuando hablamos en el caso de Starlink estamos hablando de órbita baja. ¿Qué significa órbita baja? Que el satélite está más o menos a 500 kilómetros de distancia de la Tierra. En cambio, estos satélites tradicionales están a 36.000 kilómetros, lo que hace que la latencia o el retardo que tiene de llegar de un punto a otro punto sea mucho más alto. Por eso que la fibra óptica es mucho más veloz que el satelital en términos de latencia. En el caso de Starlink, el mecanismo que ellos tienen le llaman de constelación. ¿Por qué? Porque al estar a una órbita baja menor, ¿verdad? 500 kilómetros, el satélite gira más rápido que la Tierra, o sea, da más vueltas. En cambio, cuando está a 36.000 kilómetros, el satélite gira prácticamente a la misma velocidad que gira la rotación de la Tierra. Entonces uno apunta, digamos, al mismo lugar siempre, pero ambos están girando en el mismo sentido. Entonces,
ese desafío técnico es lo que hace realmente interesante para entender cómo funciona. Es un tema bastante técnico, pero es un desafío muy interesante de comprender y por qué hace que la latencia sea mucho menor y sea una opción más interesante desde el punto de vista de mejorar la conectividad y también mejorar lo que es la latencia desde el punto de vista de conectividad. En el caso de Starlink, volviendo al punto, ¿verdad? Luego de esta pequeña introducción tecnológica que a mí me apasiona, ¿verdad? La parte técnica. Me he dado cuenta, Entonces, y cuando entramos ya con cuestiones técnicas, como que yo me pierdo, pero es importante sí. que la gente entienda esto. Esto de Starlink ya muchas veces hemos visto por el cielo paraguayo. Así es. Y la gente se pregunta, ¿qué es eso? Así ¿verdad? mismo, sí. Como estrella fugaz uno ve, verá qué pasa. Y realmente si uno tiene, por ejemplo, un haz de luz, y lo que pasa es cuando vos tenés el satélite más lejos, esto se abre, entonces vos tenés una cobertura. Con un satélite, vos lo que haces es cubrir prácticamente la mitad de la Tierra, porque vos tenés este haz. Cuando vos acercás esto, la cobertura es menor. Entonces ahí, al estar a menor distancia, el tamaño que cubre es mucho menor, entonces uno necesita más cantidad de satélites para tener una cobertura total. Ese fue el desafío, ¿verdad?, que ellos trabajaron y que implementaron, y que además de esa cobertura tienen enlaces que se conectan por láser entre los satélites para lograr un menor retardo aún, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco de introducción técnica. Volviendo al tema de Starlink, cuando nosotros conversamos con ellos, hablamos con Conatel, que es el ente regulador, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue una coordinación entre Starlink, entre Conatel, y demostramos el interés del Ejecutivo para poder impulsar esto, cosa que entendemos no hubo anteriormente. A partir de esta conversación, trabajamos sobre las adecuaciones que requiere la normativa regulatoria para poder otorgar la licencia. Y nosotros lo que hicimos en este periodo de tiempo es otorgar esa licencia y obtuvimos el retorno de Starlink. Nosotros seguimos trabajando con ellos en un modelo para ver cómo aplicamos ese contrato o cómo podemos hacer una adquisición para el Estado paraguayo, donde nosotros necesitamos, por ejemplo, en controles fronterizos, ¿verdad?, o otros escenarios como escuelas remotas o puestos de salud remota, donde hoy no tenemos una alternativa de conectividad por las vías de fibra óptica o otro tipo de conexión de tierra. Entonces estamos trabajando en ese camino, pero por otro lado, comercialmente hoy ya tiene habilitado Starlink para operar. Yo estuve reunido con ellos la última vez en Washington cuando hice la visita, y ellos estaban definiendo unos temas logísticos por los envíos de equipamiento que tenían que hacer, lo que es el despacho, lo que es el proceso en sí de envío, y también nos decían que tenían una demanda mayor de reserva, que ellos tienen habilitado ya en el sitio web de Starlink para solicitar reserva de equipamientos, y querían ver cómo cubrir esa demanda que tenía. Entonces, a partir de ahí nos confirmaron que estarían disponibilizando, en el mejor de los casos, en diciembre, pero lo más probable es que en enero ya esté operando efectivamente Starlink en Paraguay comercialmente. Que de cualquier modo ya llega todo. De cualquier modo ya estamos allí. A ver, ministro, me dice entonces que hay una comunicación constante y fluida con la gente de Starlink. No es que se le dio el ok para que puedan operar en el país, sino que esto va un poco más allá, lo que puede significar también en un intercambio de conocimiento, ¿verdad? Y se reditúa eso en un beneficio para el país. Nosotros tenemos conversaciones con ellos muy fluidas. De hecho, ellos estuvieron por aquí, estuvieron en Buruyzaroa, estuvimos reunidos también con la jefa de gabinete, estuvimos hablando y conversando con ellos cuáles son sus siguientes pasos, dónde están trabajando, porque es una empresa, realmente Starlink es un producto, SpaceX es la empresa, ¿verdad?, que es la que tiene todo lo que es lanzamiento de satélites, que está trabajando bastante con la NASA. Hasta lo que es Twitter tiene hoy en día. Así mismo, X, ya no más Twitter. Exactamente. Entonces, hablamos de varios temas con ellos, estamos en línea de conversación. Hay una invitación de parte también de Starlink hacia el presidente para conocer lo que es la ubicación que ellos tienen en California, ¿verdad?, y conocer ahí los headquarters, que estamos viendo cómo coordinar también esa visita y ver qué puede salir a partir de estas conversaciones también con ellos. A ver, ya hablamos de salud, ya hablamos de seguridad, ya hablamos de tecnología, ya hablamos de vivienda. Falta hablar de otro de los ejes fundamentales para el gobierno, como lo es la educación.
Hace un par de días recibimos la visita de Federico Mora y él nos hablaba acerca de lo que va a ser el RUE, que es otro sistema prometedor que va a permitir al país tener un mapeo, por supuesto, exacto, ¿verdad?, de cómo está la educación superior en nuestro país. Pero además de esto, tengo entendido de que hay otros frentes en los que se va a introducir la tecnología y que, por supuesto, esto va a terminar en un beneficio para ambas partes. Es correcto. Nosotros estamos trabajando ahora para lo que va a ser el proyecto del RUE para educación superior. Esto ya empezamos a hablar con el viceministro Federico, también lo hablamos con el ministro Luis Fernando. Estamos trabajando en varias líneas, ¿verdad? Educación tiene, yo por lo menos personalmente lo divido, capaz no es lo más lógico de hacer desde el punto de vista educativo, pero sí desde el punto de vista de tecnología, lo estamos dividiendo en lo que es la parte administrativa y la parte didáctica, porque en ambas partes se puede y se debe utilizar la tecnología para mejorar tanto la didáctica como la gestión administrativa de la educación. En lo que es el RUE en sí, pasa por los trámites y por la parte administrativa, que es un tema fundamental. Ahí estamos pensando varias acciones. Primero, cómo dotar de integración hacia el sector privado y cómo dotar de herramientas para las instituciones del sector privado que tampoco están digitalizados, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en ese diseño de esa arquitectura. No es solamente copiar y duplicar lo que existe en el RUE actualmente para la escolar básica, primaria y bachillerato, sino que también pensar en todo ese escenario que se da de cara a las instituciones del sector privado y también lo que es la educación del sector público, pero universitario, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso de diseño, pero estamos trabajando para que en los próximos meses ya tengamos disponible lo que es el RUE para la educación superior. Adicionalmente, venimos trabajando en un proyecto sobre la línea educativa, sobre la comprensión lectoescritura, que es el foco principal que tiene el ministro Luis Fernando, pero también sin dejar de lado los últimos años escolares, porque hay que recordar que la mayoría de las personas, inclusive antes de terminar la escolar básica, ya están trabajando. Y nuestro foco principal como gobierno es la generación de fuentes de trabajo de calidad. Y hoy uno no puede pensar de fuentes de trabajo de calidad sin tener conocimientos de herramientas tecnológicas. Entonces, en ese sentido, estamos poniéndole foco a los últimos años escolares también desde MITIC para acompañar al Ministerio de Educación en generar estos talentos, generar estas capacidades que nos permitan a nosotros una pronta incorporación sobre la demanda laboral que en el mundo existe hoy para cubrir estas necesidades. Entonces, estamos en esa línea a partir de la didáctica, a partir de la gestión educativa en sí y también la optimización. Hay que recordar que nuestro mayor problema es la cantidad de recursos escasos que tenemos, ¿verdad? Pero si uno con esos recursos termina uniendo esfuerzo, tanto desde el MITIC como desde el Ministerio de Industria y Comercio, con el MEC, ¿verdad?, con lo que es generación de fuentes de trabajo, y entre todos empujamos, yo creo que vamos a lograr resultados mucho más alentadores con los recursos que hoy contamos o con lo que no contamos, pero que tenemos la forma de generarlos. Parece que estamos hablando de una gestión de un año por lo menos, si son recién 100 días. Estamos realmente trabajando día, noche, madrugada, ¿verdad? Estuvimos trabajando fines de semana también y vamos a seguir haciéndolo porque realmente vemos que hay muchísimas cosas para hacer, ¿verdad? Y el resultado de estas gestiones van a dar mucho para la ciudadanía y que es lo que nos inspira a nosotros a seguir trabajando de esta manera. Pues, ministro, que hay mucha gente que se pregunta todavía qué es el MITIC, qué hace el MITIC, a qué se dedica, en qué utiliza todo su presupuesto. Y estos espacios son importantes para dar a conocer precisamente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que va a terminar siendo de beneficio para la gente. Sí. MITIC es una institución muy importante que desde mi óptica, que yo vine aquí y me encontré con un equipo muy importante, con gente con mucho talento y que nada más faltaba ese impulso del Ejecutivo para realmente dotarle al Ministerio de lo que realmente necesita para que tome protagonismo. Entonces, el Ministerio es un ministerio que tiene por ley
la rectoría, tanto en tecnología como en comunicación desde el Estado. Entonces, desde esa rectoría es donde nosotros trabajamos transversalmente con todas las instituciones y con la ciudadanía en sí, ¿verdad? Entonces, el rol que toma el MITIC es justamente de aprovechar y optimizar todo lo que se pueda en términos de recursos para beneficio del ciudadano. Con esa óptica, con esa mirada, la tecnología es una herramienta importante, pero así también si nosotros hacemos y usamos la tecnología para eso, si no comunicamos es un problema. Entonces para mí estos espacios son importantes para que la ciudadanía entienda cómo estamos trabajando con los diferentes ministerios, con las diferentes instituciones, con los diferentes poderes para que efectivamente el resultado que logremos como gestión de la cosa pública realmente llegue como beneficio al ciudadano final. Porque hay que acordarse que también nosotros estamos trabajando con los diferentes poderes, tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial también, para optimizar toda la gestión. Hace poco se firmó también la lucha anticorrupción, el documento, donde gran parte de todas las herramientas que se hablan en ese proceso que hoy está a disposición de la ciudadanía para que también pueda dar retroalimentación a ese documento para que finalmente se ejecute. Ese documento habla mucho de lo que es la transparencia y la trazabilidad y todo es gobierno electrónico. Y gobierno electrónico es donde toma un rol fundamental MITIC para que se utilice las herramientas de tecnología para el ciudadano. Ministro, una última y ya te libero. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice una nota tan larga, pero estoy seguro que si miras el tiempo, seguiríamos con esto. ¿El principal desafío, diagonal, objetivo para el 2024? El principal objetivo para nosotros, hay varios objetivos, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros trabajamos sobre el objetivo del plan de gobierno, que es generación de fuentes de trabajo. Para la generación de fuentes de trabajo, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio para todo lo que es agilización y facilitación de la formalización, ¿verdad? Primero la formalización y por otro lado también estamos trabajando en todo lo que es de herramientas para que las MIPYMES, para que las pymes, para que las empresas y las industrias vengan. Por eso es importante también estos viajes al exterior del presidente, donde nosotros captamos el interés de empresas importantes en los diferentes rubros para que puedan verlo al país como una oportunidad y que podamos generar fuentes de trabajo. Pero eso a la par nosotros tenemos que ir construyendo también las herramientas que se necesitan para que el inversionista venga y vea que es fácil, que es transparente y que es factible la inversión acá y que va a generar ingresos para ellos y también beneficios para el ciudadano en sí. Ese es un foco fundamental, pero sobre eso no paramos, no podemos tener fuente de trabajo si no tenemos salud, si no tenemos seguridad, si no tenemos educación. Entonces, finalmente, son todas las líneas, ¿verdad?, que estamos trabajando y que estamos poniéndole mucho foco para que podamos seguir implementando todos los servicios de cara a mejorar lo que es el servicio al ciudadano desde las instituciones públicas. Ministro, por tu tiempo, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. No, muchísimas gracias, Matías. Un placer. Gustavo Yarte, ministro del MITIC, acá con nosotros en Tu Media Mañana. Y con esto prácticamente se nos fue el programa. Ahora hacemos una pausa, pero no se vayan, que ya venimos con más.